Bienvenidos a la entrevista de France 24. En lo que va del año 2019, más de 400 personas murieron intentando cruzar el mar Mediterráneo para llegar a las costas de Europa y lo hicieron escapando en su mayoría de países del norte de África. Estas cifras fueron recabadas por la organización Médicos Sin Fronteras, que entre otros trabajos humanitarios se dedican al rescate de los migrantes. Y precisamente nuestro invitado del día de hoy es Sam Turner, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en Libia. Señor Turner, muchas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Bueno, ustedes rescatan gente que provienen en su mayoría de países del norte de África y vienen de realidades muy duras que los empujan incluso a correr el riesgo de morir en el mar. ¿De qué escapan? Algo que experimentamos en la primera misión con el Ocean Viking y de nuevo ahora que volvimos a la zona de búsqueda y rescate es que las personas que estamos rescatando en el mar Mediterráneo están tratando desesperadamente de escapar no solo de los horrores en sus hogares y en sus países de origen, sino también de las experiencias traumáticas que han vivido mientras estaban huyendo, tratando de encontrar una vida mejor para ellos y sus familias. Señor Turner, hablemos de Libia. Según cifras de Médicos Sin Fronteras, cerca de 6.000 refugiados y migrantes se encuentran recluidos en centros de detención y están en condiciones terribles. ¿En qué estado suelen encontrarlos ustedes, no solo física, sino también psicológicamente? Como usted lo dijo, hay miles de refugiados, migrantes y personas que buscan asilo, detenidas en Libia. Muchos de ellos se encuentran en centros de detención oficial, administrados por el gobierno. Pero muchos otros, no sabemos muy bien cuántos, están en manos de traficantes y de otros criminales y hemos escuchado que con frecuencia son gravemente maltratados. Están sujetos a toda clase de abusos, incluyendo abuso sexual, explotación, extorsión y violencia por parte de estos criminales. Médicos Sin Fronteras ahora está trabajando en Libia, en los centros de detención oficial del gobierno. Estos centros se conocen por ser los lugares donde las personas quedan detenidas tras haber sido atrapadas en las calles o haber sido interceptadas por los guardacostas libios que patrullan las aguas de los alrededores de Libia. Por lo general, las condiciones en estos centros son inhumanas. Es un lugar que no fue construido para albergar gente. Los detenidos están en celdas llenas de personas, en bodegas o hangares, espacios donde simplemente pusieron rejas en las ventanas y candados en las puertas y donde no hay suficientes baños ni duchas. Además, el abastecimiento de comida y agua es muy escaso. Todos los días nuestros equipos ven a estas personas atrapadas en esta situación, sin poder escapar y sin tener una idea de cuánto tiempo deberán seguir encerrados en esas celdas. ¿Y cómo están ellos cuando ustedes los ven por primera vez? Digo, teniendo en cuenta las situaciones que ustedes describen. Nuestros equipos visitan los centros de detención en Libia con bastante frecuencia. Brindarles asistencia médica a las personas que se encuentran en esta situación es nuestro objetivo principal. Es muy similar a lo que ocurre cuando realizamos operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Para muchas personas, esa es la última etapa de un viaje traumático en el que arriesgan sus vidas y todo lo que tienen para escapar del sufrimiento y lograr obtener algún futuro. Con frecuencia, nuestros equipos son las primeras personas con las que estos migrantes se encuentran y con las que pueden hablar en un ambiente seguro, en un barco donde nadie les hará daño. Suele ser una experiencia extremadamente sensible para los sobrevivientes que han tenido que sufrir tanto, pero también para los miembros de nuestro equipo que los acompañan, brindándoles ese espacio seguro, tratándolos como individuos, como seres humanos, escuchando sus historias y lo que les ha pasado. Sam, ¿y cómo es la relación que se establece entre ustedes y las personas que rescatan? ¿Hay a veces desconfianza o algún tipo de resistencia al principio?
Cuando realizamos un rescate en aguas internacionales, en el Mediterráneo, por ejemplo, nos damos cuenta de que las personas no saben lo que está pasando. Hay una cierta desconfianza porque temen que los llevemos de nuevo a Libia, de regreso al lugar del cual estaban huyendo. Nosotros como Médicos Sin Fronteras operando junto con SOS Méditerranée, nunca llevaremos a las personas de regreso a Libia. Esto sería violar la ley internacional. El principio de no devolución es absoluto. Las personas no pueden ser llevadas de regreso a los lugares de los cuales están huyendo. Por eso lo primero que hacemos es reafirmarlo y decirle a las personas cuando las rescatamos de la embarcación en peligro que nunca los llevaremos de regreso a Libia, que trataremos de encontrar un lugar seguro donde puedan tocar tierra y donde puedan rehacer su vida. Les decimos que una vez se bajen de nuestro barco, esta terrible experiencia habrá terminado. Como usted dijo, ustedes rescatan a personas en extrema vulnerabilidad. Y uno de los grupos precisamente más desprotegidos son los niños, que incluso muchas veces no tienen familiares. ¿A qué se enfrentan en este aspecto y cómo encaran el trabajo con ellos? Todos los días vemos niños en los centros de detención en Libia y en los barcos. Hacen parte de las personas rescatadas. Durante las operaciones de búsqueda y rescate del mes pasado, rescatamos a casi 100 niños que no tenían padres o tutores legales. Son menores de edad que han estado tratando de abrirse paso en un mundo cada vez más peligroso, en el cual las personas siempre están tratando de aprovecharse de ellos. Estos menores no tienen a nadie que los cuide y les dé el apoyo que necesitan y merecen. Terminan en barcos muy peligrosos, en la mitad del mar, y depende de nuestros equipos asegurarles que tengan la oportunidad de ser niños de nuevo. Muchos de los dibujos que circularon del Ocean Viking durante la última misión de rescate fueron hechos por las personas que estaban a bordo. Y muchos de esos dibujos los hicieron los niños, quienes por primera vez en mucho tiempo tuvieron la oportunidad de jugar y ser creativos en un lugar seguro sin tener que preocuparse por su propia seguridad. ¿Y cómo es la vida en los barcos de rescate? ¿Cómo es la convivencia entre los rescatados y ustedes? Cuando rescatamos a personas que están en una embarcación, por lo general se encuentran en condiciones de hacinamiento. Y por lo general parecen aliviadas cuando llegamos. Están agotadas, pero colaboran mucho con nuestros equipos durante el tiempo que deben permanecer a bordo del navío. Pero lo fundamental es que estos barcos de rescate no están hechos para albergar personas por mucho tiempo. Nuestro principal objetivo es salvar vidas, y una vez que lo hacemos, cuando sacamos a las personas de esas situaciones que podrían terminar siendo mortales, debemos encontrar un lugar seguro en tierra firme para desembarcar. Lo que hemos observado durante el último año es muy preocupante, porque las embarcaciones de rescate deben esperar semanas en la mitad del mar. El Ocean Viking tuvo que esperar 2 semanas hasta que finalmente pudimos desembarcar a las personas que rescatamos durante nuestra última misión. Es algo insostenible. No podemos seguir teniendo a gente a bordo de los navíos tanto tiempo. Han sufrido suficiente y seguir en ese ambiente por más tiempo no es lo más recomendable para muchos de ellos, incluyendo a los niños. Médicos Sin Fronteras ha tenido problemas con gobiernos de la Unión Europea a la hora de buscar puertos para desembarcar a migrantes rescatados. Desde la organización han hablado incluso de una inacción criminal de los gobiernos europeos. ¿Podría desarrollar esta idea?
Nos referimos a la reticencia de los gobiernos europeos por salvar vidas en el Mediterráneo. Han ignorado sus responsabilidades, dejándolas en manos de las autoridades libias, quienes ya están lidiando con un contexto nacional inestable. No tienen el tiempo ni los recursos para concentrarse en la situación del Mediterráneo. Es algo que está causando la pérdida de vidas y que muchas embarcaciones estén sin identificar en el Mediterráneo. Nosotros no tenemos manera de saber cuántas personas están muriendo en el mar en este momento. Después ocurre que todo rescatado se convierte en una pelota de fútbol política. La negativa de los gobiernos europeos por permitir que estos navíos desembarquen para que los rescatados puedan llegar a un lugar seguro solo está extendiendo su sufrimiento, lo cual es absolutamente incorrecto. Negarse a proveer un lugar seguro para las personas rescatadas oportunamente viola las leyes internacionales, al igual que las leyes de búsqueda y rescate cobijadas por las leyes marítimas. Esto es algo que realmente debe cambiar lo más pronto posible. Hemos visto a los líderes europeos dar pasos esperanzadores, pero necesitamos que los planes se pongan en acción lo más pronto posible. Una última pregunta, señor Turner. ¿Qué fue lo más duro que le tocó ver o vivir? I think not myself personally, as I wasn't there at the time, but the experience of the MSF teams. Yo no estaba ahí en ese momento, pero sí lo vivieron los equipos de Médicos Sin Fronteras en Libia, en Trípoli, cuando el centro de detención de Tajura sufrió un ataque aéreo a principios de julio. Yo había estado en ese centro de detención unos meses antes e inmediatamente después hubo otro ataque aéreo en el mismo complejo donde se encuentra el centro. Pero desafortunadamente el ataque de julio afectó directamente las celdas donde estaban las personas. Dejando alrededor de 60 muertos y 70 heridos. Nuestros equipos estaban en el terreno esa noche cuando vieron el caos y el miedo en los ojos de las personas en ese centro de detención. Y aún así nos siguen preguntando por qué hay gente que huye de Libia y cómo podemos considerar su rescate como un acto humanitario. En realidad solo es necesario pensar en lo que estas personas han tenido que vivir, la pérdida de la vida y el sufrimiento que han sentido en carne propia. Si se tratara de usted o de mí, creo que nosotros también escogeríamos huir de esa situación. Señor Turner, muchas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Gracias, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista y los invitamos a continuar informándose en France 24 y también en france24.com.